Hoy ya es miércoles santo y el patio estaría ya totalmente preparado para la procesión del Santísimo Cristo de las Penas, pues el año pasado acabaron de montar los pasos el martes por la tarde. Hoy habría salido de aquí la procesión de Jesús amarrado en la columna, haciéndola penitencial hasta la Basílica y luego a la Iglesia del Salvador. Y sobre todo, hoy, mucha gente confesándose, preparándose bien para estos días. Espero que también vosotros vayáis creciendo por dentro. Que sean momentos para atesorar tanto la intimidad con Dios en la oración, como el servicio a los demás y sobre todo la escucha de tantos recuerdos familiares, de tantos recuerdos entrañables que forman parte de vuestras raíces y de vuestra historia y que luego recordaréis con gozo a través de los años. Prepararos con ilusión a estos momentos de la pasión y muerte de Cristo en la cruz, para que luego celebremos la resurrección de Cristo llenos de alegría y llenos de esperanza, con la certeza de que el Señor nos ayudará a salir de este paso, que es el paso de la muerte de Cristo, con deseos de vivir más cerca de Dios, de querer más a los demás, de dar importancia a lo fundamental y de darnos cuenta que solos no podemos nada y que tenemos que cuidar mucho, pero mucho, las relaciones familiares. Que haya paz en vuestros hogares, que cada día construyáis ese hogar dulce, luminoso y alegre, como decía San José María, que os llenará de gozo y de paz y que luego podréis transmitir a los demás mostrando la grandeza, la belleza del matrimonio y el hondo sentido de la vida cristiana vivida con generosidad que el Señor colma con una felicidad tremenda. Ya os podéis imaginar lo que estamos rezando durante estos días por el Papa, por sus intenciones y por todos vosotros, con la certeza de que Dios nos bendice de un modo totalmente nuevo. Que Dios os guarde y os bendiga. Y me acuerdo de ese punto de camino que nos podrá servir para vivir muy bien la Semana Santa. Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Que no me falte ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad para estar siempre junto a la cruz de mi Jesús. Que Dios os bendiga y hasta la próxima.